Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 5, verso 9. Hace varios meses que tenía yo muchas ganas de estar con esta congregación y de compartir con ustedes exactamente el mensaje que vamos a oír. Deuteronomio capítulo 5, el versículo número 9. Aquí a mi mano derecha pueden observar el pasaje que vamos a estudiar. Dice así: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo quiero leer otra vez. La Biblia dice, y es un mensaje al pueblo de Dios: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir a Dios su bendición esta mañana. Padre, que cada persona que ha venido hoy aquí y que tiene hijos y que tiene una familia que está en problemas, que está desgarrándose en la crisis moral y espiritual que estamos viendo en nuestro país, que cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, que está viendo en la conducta de sus hijos algo extraño, algo raro, algo que no le gusta, a través de este estudio de la palabra, pueda entender cuál es tu voluntad, Señor, para su vida. Señor, abre nuestros ojos el día de hoy y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento por medio de la palabra. Señor, haznos comprender sabiduría a todos los que estamos aquí, sabiduría para guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad y de la rectitud. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hace unos meses, una noticia sacudió a las principales publicaciones serias que hay a nivel mundial de noticias. En Inglaterra, un par de niños tomaron a otro niño como de 5 años, eran 2 niños de 11 años, lo tomaron, lo secuestraron, digamos así, de una tienda de autoservicio, un Liverpool, por decirlo así, 2 niños de 11. Estaba la mamá por ahí pagando algunas cuentas. Tomaron al niño de 3 años, eran 2 de 11. Lo llevaron caminando durante varias cuadras, ellos dos, sin haberle avisado a la mamá, sin conocerlo. Y después lo llevaron hasta donde había un callejón, cerca de las vías de un tren, y se pusieron a golpearle con varillas, con palos, con piedras, a patadas, hasta que le quitaron la vida, y después lo pusieron en las vías del tren para esperar que el tren pasara y despedazara el pequeño cuerpo de ese niño de 3 años de edad. Los culpables fueron atrapados por la justicia. Había una cámara de video en la tienda de autoservicio que los identificó plenamente como los asesinos del niño. Ellos confesaron su crimen, confesaron su delito. Fueron investigados por la policía, por el sistema de justicia británico, que por cierto es uno de los mejores que hay en todo el mundo, de los más justos verdaderamente. Platicaron con ellos investigadores, policías de mucho tiempo, de mucha experiencia, y las noticias en los periódicos serios y en las revistas de noticias serias eran impresionantes. La conciencia de toda la humanidad que leyó eso estaba sacudida. ¿Por qué? Porque no había razón alguna para que esos niños de 11 años mataran al niño de 3 años. No estaban peleadas las familias, no tenían pleito entre sí esos niños, nunca se habían visto esos niños. Tomaron al niño por el gusto de matarlo y de disfrutar viéndolo morir. No había nada entre ellos, no había venganza entre familias, no había nada de eso. Fue el hecho simple de tomar a un niño y divertirse matándolo y haciéndolo pedazos. Ahora bien, los psicólogos vieron a los niños. Los psicólogos dijeron, no hay nada malo en los niños. Los niños no son niños locos. Los niños no son anormales mentalmente. Están perfectamente conscientes de lo que hicieron. E inclusive después, uno de los investigadores policíacos allí en Inglaterra
dijo las siguientes palabras más o menos en un periódico. Dijo, estos niños sabían perfectamente lo que hacían. Eran plenamente responsables de sus hechos y tienen una dureza y una mirada tan perversa que decía el investigador policíaco de experiencia, yo no he visto en mucha gente más que en los criminales más endurecidos. De inmediato se pusieron a buscar, bueno, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué dos niños se van a divertir matando a otro? Vieron que uno de ellos había estado viendo un video con su padre, un videocassette de esos que venden en los videocentros, acerca de que mataban a un sujeto y lo ponían en las vías del tren. Pero aún eso no era razón. Y todo el mundo se empezó a cuestionar por qué. Unos decían la desintegración familiar, otros decían la falta de disciplina. Pero cuando yo miré esa noticia, algo vino a mi cabeza. Inglaterra es una nación que es considerada hasta el día de hoy evangélica. Inglaterra es un país que conoce bien la Biblia. Hay católicos, hay anglicanos, hay metodistas y la mayoría de ellos son, digámoslo así, evangélicos. Y cuando yo vi la noticia pensé y dije, caramba, en una nación evangélica, muy probablemente la mamá de alguno de esos 3 niños que estuvieron involucrados eran que iban a un lugar, que iban a una religión. Yo le quiero hoy hablar en esta mañana de por qué de los padres religiosos son los más difíciles de salvarse. Yo le quiero decir hoy, según la palabra de Dios, por qué los hijos de padres evangélicos y de padres católicos es lo más difícil que se vayan a poder salvar. Y por qué muchas veces son muchas veces peores que la gente que está allá afuera. Vamos a volver a leer el texto que estamos estudiando, por favor. Deuteronomio 5:9. Aquí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto significa que Dios se olvida de los hijos, que Dios no protege a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellas personas que no obedecen a Dios, que odian a Dios. Y eso quiere decir también que Dios va a visitar los pecados de esos hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Ahora entiéndame por favor esta mañana. Yo no le voy a hablar un mensaje como el que le hablan en la escuela dominical evangélica. Después de ver esto, yo no puedo hablarle como le hablan en el catecismo católico. Discúlpeme usted, no le puedo hablar con la irrealidad que yo estoy viendo como se enseña la Biblia en muchos lugares. En donde le hablan la historia de Sansón, pero no se la aplican a su vida y le pintan quizás en la evangélica o en la bautista la vida de color de rosa a usted. Pero mire amigo, allá afuera hay un mundo de realidades que requiere mensajes reales, que requiere mensajes fuertes, que requiere mensajes que nos sacudan, que requiere mensajes que a nuestras familias las hagan cambiar. Mensaje de escuela dominical, mensaje del catecismo católico, curso de moralización de tu abuelita, no nos sirve ahorita. Hoy allá en Inglaterra hay 3 madres que se están preguntando a sí mismas, ¿qué hicimos mal? Una está preguntando, ¿por qué mataron a mi hijo si no hizo nada? Y las otras 2 están preguntando, ¿en qué fallamos para haber criado semejantes monstruos que matan a un niño por el puro placer de hacerlo? No estamos enfrentando allá afuera irrealidades, estamos enfrentando realidades en nuestras familias. No estamos enfrentando ahorita una generación fácil de vivir, estamos enfrentando una generación difícil de vivir, con realidades, tú lo sabes. Tus hijos, tú sabes cómo están tus hijos. Tú sabes cómo le viste la cara a tu hijo hoy en la mañana. Tú sabes, mamá, que el último pensamiento en la noche, quizás ayer fue, mi hijo no ha llegado porque está borracho o porque está con sus amigos, los marihuanos. Y quizás tú tienes religión y tienes catecismo y eres evangélico y eres bautista, pero eso no te ha servido. Necesitas oír lo que dice la palabra de Dios si tú quieres salvar a tus hijos de lo que estamos viendo de esa crisis allá afuera en nuestro país. Primeramente quiero explicar qué quiere decir Deuteronomio 5:9 y qué cosa no quiere decir. Porque hay muchas personas cuando se confunden cuando leen este texto. Primeramente, ¿qué cosa no quiere decir eso? No quiere decir que Dios arbitrariamente va a castigar a los hijos de los padres pecadores, como te enseñaron en la religión católica. Eso no quiere decir. No quiere decir que si tu papá eres malo, Dios va a venir a desquitarse, ¿verdad?, con tu hijo y con tu hija, por lo que tú le hiciste a él, ahora la va a pagar tu hijo. No, eso no es lo que quiere decir ese texto, eso es contrario a todo lo que la Biblia enseña. Tampoco quiere decir, ¿verdad?, que Dios se va a vengar de tus hijos si tú le haces algo malo a Dios o rompes sus mandamientos. No quiere decir, porque Dios no es ese tipo de Dios. Tampoco quiere decir, como algunos creen, que la situación del pecado
es hereditaria. Porque hay gente que piensa que el pecado como que se hereda por la sangre. Y dicen, bueno, pues mi papá era alcohólico y pues yo nací también como alcohólico y todos vamos a ser alcohólicos, pero la culpa es de mi papá o de Adán. No, no quiere decir eso. El pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. El pecado no es un virus. El pecado no es una bacteria. El pecado no es un germen. El pecado es pecado. El pecado es la voluntad del hombre que hace lo malo porque quiere hacer lo malo. Entonces no vaya usted a creer esa idea falsa de que el pecado te viene en la sangre cuando naces y ya naciste pecando. Porque yo veo que los niños no son culpables de ningún tipo de pecado, sino que son inocentes y Jesús dijo, de los niños es el reino de Dios. Entonces, esas cosas no está hablando aquí. Entonces, ¿qué quiere decir el texto? La advertencia. Número 1, está hecha al pueblo de Dios. Note bien. Esto está escrito al pueblo de Dios. Le fue dado al que conocía la Biblia, al que creía que había un solo Dios y le oraba a él. Número 2, quiere decir que la influencia, oiga bien esto, de un padre pecador va a ser tan fuerte en su ejemplo sobre su descendencia, ese ejemplo, que va a afectar hasta 3 o 4 generaciones. Eso quiere decir. O sea, tu ejemplo de lo que tú estás viviendo ahorita va a ser tan fuerte que tus hijos seguramente, si algo no pasa, van a imitar tu ejemplo. Y los hijos de tus hijos van a imitar voluntariamente ese ejemplo. Y ese ejemplo tuyo que tú estás dando ahorita va a ser tan tremendo que va a alcanzar hasta 3 y hasta 4 generaciones abajo de ti. Muy importante. Luego lo que tú hagas va a tener un peso tremendo para las generaciones que vienen aquí. El ejemplo de tu conducta va a ser determinante. ¿Por qué? Porque los hijos te van a ver a ti. Y ellos, claro, son seres libres, tienen mente, tienen razonamiento. Y después de verte a ti van a decir, yo quiero ser como mi papá, a menos que pase un milagro. Y ellos voluntariamente van a seguir exactamente tus pasos. Y por eso vemos que en nuestro país tenemos cadenas de pecadores de 3 y 4 generaciones. Usted lo va a ver así. Por ejemplo, hay señoras que les gusta practicar el espiritismo y el espiritualismo. Y usted las ve y a las hijas de ellas también les gusta. Y la nieta de ella también le gusta. Todas son brujas, todas son hechiceras. Hasta 3 y hasta 4 generaciones. Tenemos cadenas de avaros, de adúlteros y de mentirosos. Vemos, por ejemplo, a la mamá y es una mujer mentirosa. Y luego vemos cómo se comporta la hija y la hija también es mentirosa. Y cuando sea grande esa hija se casa, tiene una hija y la hija es bien mentirosa también. Y por lo general, es una ley esto, los hijos van a terminar voluntariamente imitando la conducta de sus padres. Por lo general digo, porque a menos que se interponga un milagro del Espíritu Santo o que la gente decida no hacerlo, lo cual sí es posible y se lo voy a explicar en un minuto. Dios no va a castigar arbitrariamente a tus hijos, no va a vengarse de tus hijos, ni va a ser cruel con tus hijos, sino que Dios, como es justo, si tus hijos deciden imitar tu misma maldad, Dios va a tratar con esos hijos. Y escuche esto, es una ley. Esta es una ley tan segura como lo es la ley de la gravedad, de que si usted avienta algo hacia arriba va a caer hacia abajo. Es una ley espiritual, se va a cumplir en tu vida y te aseguro, papá y mamá, que de una forma u otra se está cumpliendo en tu vida ahorita. Que tú estás viendo ahorita que tus hijos, por su rebeldía que tú tienes también, les está yendo muy mal en la vida. Y como Dios es un Dios justo, Él va a tener que aplicar y tratar con cada persona como tiene que tratar. Ahora bien, tu ejemplo es capaz de arruinar totalmente a tus hijos. Y entonces te advierte a ti, no le advierte a los hijos, porque tú eres el que quieres a tus hijos. Y tú eres el que no quieres que les vaya a ir mal en la vida a tus hijos. Te advierte a ti que Dios es un Dios celoso y es un Dios fuerte y que va a visitar la maldad de los hijos sobre los hijos, pero aquí dice de quiénes, de los que me aborrecen, de ellos, no de cualquier persona, no de los que lo aman, de los que aborrecen a Dios, de ellos, porque ellos aborrecieron a Dios y es justo entonces que tengan castigo. El pueblo de Dios debe estar atento a esa terrible advertencia eterna. Ahora bien, voy a decirle cuáles son las razones por las cuales sucede lo que vimos en el ejemplo del principio, o sea, ¿por qué los hijos de padres evangélicos son los más difíciles de salvar? Si tu hijo va al catecismo católico, si le enseñaste en la bautista o en la presbiteriana, etcétera, etcétera, es muy difícil que tu hijo se vaya a salvar. Y vamos a ver, y lo hemos visto en la experiencia, que muchas veces se vuelven ateos y no quieren saber nada de Dios. Voy a explicar varias razones por qué los hijos de padres evangélicos y católicos es muy difícil que se salven. Número 1.
Porque los hijos de padres evangélicos y católicos no se salvan, es porque sus mismos padres no se han salvado tampoco. Son simplemente religiosos. Y escúcheme bien, la oración de una persona que no ha nacido de nuevo, Dios no la escucha. O sea, si tú haces oración por tus hijos, tú te crees muy religioso, Dios no te oye si tú estás viviendo en pecado. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 9 que Dios no oye a los pecadores. Y que la oración de aquel que vive en pecado habitualmente, no solo Dios no la oye, sino que es abominación para Dios. Entonces, mamá, papá, al vivir en pecado, tú mismo estás derrotando las oraciones tuyas. ¿Y cuánto necesitan tus hijos de tus oraciones? Ahora especialmente con la crisis que hay allá afuera, con la terrible violencia que estamos viendo en nuestra ciudad, ¿sabes lo que necesitan tus hijos? No necesitan guardaespaldas, no necesitan mejor educación universitaria, necesitan que Dios te los cuide y los proteja allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más necesitan tus hijos es que Dios te los cuide allá afuera. 8 violaciones diarias en el Distrito Federal reportadas. Se estima que son 10 veces más, 80 violaciones diarias. Multiplícala por 7 días, 7 por 8 son 560 violaciones a la semana en México. Aquí nada más en el puro Distrito Federal. Ponle por 4, que es un mes, tienes más de 2,000 violaciones diarias. Multiplícalo por 12, tienes unas 24,000 violaciones cada año en la Ciudad de México. Y tú tienes una hija. Y esa hija, no hay nada que nos diga que no pueda sufrir el ataque de una violación. Porque son 24,000 y después van a ser otros 24,000 y al siguiente año otros 24,000 y al rato van a ser 80,000 y cada día que pasa, el peligro de que tu hija sufra una violación aumenta. Lo que tu hija necesita es la protección del Dios de los cielos y de la gloria que tiene poder para guardarla. Porque para guardaespaldas no nos alcanza a la mayoría de nosotros y aún los mismos guardaespaldas son seres humanos que fallan y no tienen todas las cosas bajo control. Y tus hijos que andan allá afuera, en donde se registran 500, 400 delitos violentos diarios promedio en esta ciudad, ellos necesitan la protección de Dios. Oh, cuántas mamás conocemos que se la pasan rezando y se la pasan orando y rezan rosarios algunas de ellas. Y Señor, guárdame a mi hijo, Señor, guárdame a mi sobrino, Señor, guárdame a mi marido porque está allá afuera ahorita en la calle, está en una cantina, está en una fiesta, está con sus amigos de la pandilla, los drogadictos. Pero tus oraciones no son oídas cuando tú vives en pecado. La palabra de Dios dice que la oración del justo es la que Dios va a escuchar. Entonces, así es como le cierran el reino de los cielos a sus hijos, muchos padres evangélicos y católicos, porque ellos mismos no son salvos. ¿Cuánto necesitan de tus oraciones? ¿Cómo deberías de orar por ellos? Y Dios te los bendeciría, y Dios te los protegería, pero si tú no estás cerca de Dios, Dios no va a escuchar tu oración. Segunda razón por la cual los hijos de padres evangélicos y católicos no se pueden salvar: por la hipocresía de sus padres. Y la palabra es clara: hipocresía. Porque son unos en la religión y son otros allá afuera. Porque se le ve la cara muy piadosa cuando se está confesando con el cura. Sí, pero nada más sale fuera del cura y está ahí haciendo las mismas tonterías y los mismos pecados. Y su hijo está viendo eso por la hipocresía. Porque viene al grupo aquí usted, cristiano, ¿verdad? La iglesia cristiana, doy un hermoso estudio bíblico los domingos y después en la semana usted tiene un carácter que parece un demonio en su casa. Y su hijo ve esas cosas, porque su hijo tiene inteligencia y ellos son más listos de lo que usted se cree. Y a la hora que ven eso dicen: hipocresía. ¿A quién le hago caso? ¿A sus palabras o a su ejemplo? Háblele una cosa a una persona y haga otra enfrente de ella y va a ver a qué es lo que le va a hacer caso. El papá le dice al niño: ya no fumes, y el papá tiene el puro en la boca o el cigarro en la boca, es un hipócrita. Y usted va a ver que el niño va a terminar fumando, a fuerza. Y cuando el papá le diga: ¿por qué no me haces caso? Porque yo creo que lo mejor es lo que tú haces, no lo que tú dices, y tu ejemplo es lo que me está hablando el mejor mensaje a mi corazón. Y por esa hipocresía, entonces no se pueden salvar sus hijos, porque en su casa, en vez de ver amor, en su casa, en vez de haber poder de Dios, en su casa ven los niños pleitos, en su casa su hijito lo trae nada más a que escuche aquí la palabra un día por semana, pero lo otro que está escuchando en casa es una persona que está maldiciendo, es una señora amargada, es un señor que se está quejando de que no le alcanza el dinero porque no tiene fe en Dios, amén, y que Dios le va a suplir sus necesidades y va a poder estar comiendo, etcétera, etcétera, todos los días de su vida bien. Y que está afanado 14 horas en el trabajo, quejándose, amargado, de mal humor. Y en el domingo ve a su papá con su sonrisa aquí, hipócrita. O lo ve en la religión bautista y a veces hasta enseñando, etcétera, etcétera. El muchacho ve la hipocresía y déjeme decirle algo, por experiencia se lo digo, a los jóvenes les disgusta la hipocresía.
Ahorita en nuestro país, los jóvenes están hartos de hipocresía. En lo particular, los adolescentes están en una crisis de líderes, no saben a quién seguir. Por eso usted ve que el subcomandante Marcos allá en Chiapas, ahorita con el problema que hubo, tiene tanto aplauso en México. ¿Sabe por qué? Por una razón. Porque es íntegro con lo que cree el Señor. No porque esté bien lo que esté haciendo, sino porque dice, no quiero que haya pobreza, y agarra un fusil y arriesga su vida. Y vea allá las universidades ahorita. Y vea cómo los jóvenes dicen, el subcomandante Marcos. ¿Por qué? Porque no tienen líderes. No tienen a quién seguir. En su casa, su papá no es digno de seguir, y dentro de su corazón el muchacho dice, mi papá es un hipócrita. Aunque le sonría a usted, aunque lo vea bien a usted, aunque le haga caso a usted, el muchacho, el niño, desde que empieza a despertar 12, 13 años, ya se da cuenta de las cosas. Hay una crisis en nuestro país de liderazgo. El liderazgo en todo el sentido de la palabra. Los muchachos andan buscando héroes. Están buscando a alguien a quien poder seguir porque están confundidos de toda la maldad que están viendo. Ellos están ahí buscando un Michael Jackson afeminado, con los ojitos pintados como una mujer, que no se puede distinguir bien su sexo, y van y llenan el Estadio Azteca cuando ese hombre demonio casi parece, o mujer, no sé qué cosa sea, viene y visita aquí y se llena. Haga usted ahí una reunión de padres de familia para que escuchen los hijos a sus padres, y va a ver que no se paran 5 o 10 jóvenes a escuchar a sus padres. Porque los jóvenes están confundidos. Ya no saben qué es bueno y qué es malo. Están confundidos por la hipocresía religiosa de nuestra época y porque sus papás agarran el nombre de Dios para todo, pero en vez de comportarse como Dios dice, se comportan como el diablo manda en su casa. Y ese doble mensaje, esa doble señal, le crea un problema serio a los muchachos. Y entonces, en vez de tener un papá digno de ser imitado, por su carácter íntegro, que sea una excelente influencia, va a agarrar al líder de la pandilla en la escuela o al de los porros del poli y lo va a empezar a seguir a él. Por la hipocresía de los padres evangélicos y católicos es que sus hijos no se están salvando. Y muchos de ellos terminan siendo hasta ateos, porque después de 3, 4, 15, 20 años nunca vieron al Dios viviente en sus casas con poder y con amor. Y después de tanta religión y tanta receta y tanta Biblia que les meten en un lugar y todo, pero nada de vivencia, el muchacho dice, bueno, estuvimos 4 años, 10 años ahí yendo al grupo, al club social cristiano, a la religión bautista, etcétera, y nunca pasó nada. En mi casa mi mamá siempre angustiada, mi papá siempre con problemas, todos infelices. Y dice, no, yo creo que Dios no existe. Recientemente platicamos con un joven, 9 años estuvieron en un grupo muy popular, un grupo que se jacta de enseñar mucha Biblia, pero no de practicarla. Y el muchacho, sus últimas palabras para con un pastor amigo mío fueron estas: odio a Jesús, odio a Jesús, no quiero saber de Dios nada. ¿Sabe por qué? Porque durante 9 años sus padres fueron hipócritas. Iban y levantaban sus manos en las alabanzas, en las adoraciones, cantaban bellísimos cantos, hablaban de Dios, le predicaban a la gente, etcétera, pero en su casa había amargura y resentimiento. Y las últimas palabras que oímos de ese joven fue una blasfemia: odio a Jesús. No me digan nada, no quiero saber nada de cristianismo. Si son muchas veces esos hijos que deberían de ser ahorita la luz del mundo, ¿sí?, la sal de la tierra, los que ahorita son ateos gracias a la hipocresía de la religión que están presenciando en sus hogares. En una ocasión una persona que yo conozco fue a predicar a la calle y le fue a hablar a las prostitutas y les fue a decir que se convirtieran al camino de Dios, allá por la zona de Insurgentes. Y allá se encontró a una prostituta que no resultó ser mujer, sino resultó ser un varón que se había cambiado de sexo, ya se había hecho esa famosa operación para volverse mujer. Y ella comenzó a hablar con este homosexual vestido de mujer para predicarle y para decirle que se volviera de sus malos caminos. Y él le dijo esto: yo ya conozco lo de la Biblia, ya lo conozco. Mi familia, le dijo, es evangélica. ¿Y sabes qué? Les tengo tanta amargura y tanto odio que una de las cosas que me deleita de estar aquí en la esquina, aquí en la prostitución, es que cuando ellos pasan por aquí, saben que yo estoy aquí. Y esto les duele y yo me deleito en eso. Hijo de familia evangélica, que veía en su casa ese hombre. ¡Qué hipocresía! Que se volvió peor aún que el peor ateo.
que hasta el sexo se tuvo que cambiar, etcétera, y que tiene la maldad en su corazón para decir, qué bueno que estoy aquí para darles en la torre a mis padres. ¡Qué odio! ¿En dónde creció? ¿Es un hogar cristiano eso? Era un hogar religioso, con hipocresía. La tercera razón por la cual los hijos de padres evangélicos y católicos no se salvan, y a veces son peor que los incrédulos, es porque sus papás y sus mamás no estudian la Biblia. Y cuando usted no estudia su Biblia, amigo, usted no tiene sabiduría para criar a sus hijos. No me diga que usted sabe criar a sus hijos, porque podemos ir a su casa a platicar con ellos y vamos a ver si de verdad los ha criado. Es que yo los voy a criar como a mí me enseñaron en la familia. Mira nada más cómo te dejaron a ti. ¿Cómo que como te enseñaron en la familia? A mí en la escuela, en la psicología me dijeron de esta manera. Mira, psicólogos ahorita hay más que nunca y el mundo está peor que nunca. Todos los psicólogos no tienen la clara. ¿Tienes sabiduría? ¿Sabes cómo educarlos? ¿Sabes ser amiga de tu hija, mamá? ¿Tu hija es tu amiga? ¿Te cuenta a ti todo lo que hay dentro de su corazón en vez de írselo a contar allá afuera a los que lo van a pervertir en un mal camino? Cuando hay un consejo que pedir, ¿a quién va tu hijo? ¿A su compañerito de la escuela? ¿O va contigo porque tú eres su amigo? Dime, te pregunto hoy delante de Dios, ¿de verdad sabes tú criar a tus hijos? ¿Estás capacitado para enseñarles los principios? ¿Sabes cómo defenderlos de influencias nocivas? ¿Sabes cómo entrenar a tus hijos para que el día que alguien los quiera engañar, llevarlos a la droga o involucrarlos en un mal negocio, ellos se sepan escapar? ¿Tienen tus hijos discernimiento espiritual? ¿Saben cómo hacer el bien y cómo hacer el mal? ¿Saben cómo pelear cuando sienten las tentaciones del medio ambiente? ¿O se dejan llevar por la corriente como la hoja que se la lleva el agua del río? ¿Sabes educarlos? Si tu respuesta es honesta, tendrás que decir lo que la Biblia dice, que el hombre no es sabio por sí mismo, que necesitas los principios de la palabra de Dios para educarlos a ellos. Y si tú los hubieras criado así desde hace mucho tiempo, ellos serían otros hijos el día de hoy. Pero es que a mí me criaron así en mi tradición, es que en mi religión a mí me enseñaron así. Pues fíjate que de religiones está lleno el mundo y cada semana más, y peor está el mundo y más inmoral, y estamos viendo cosas horrorosas allá afuera, especialmente los que andamos allá afuera y tenemos contacto diario con la realidad de la gente, y no vivimos en un pequeño mundo aislados de la realidad, sino que platicamos con todo tipo de personas, ¿sí? Con señoras angustiadas que llegan a decirnos qué hacer, ¿sí? Porque su hija de 8, de 12 años la está violando el marido, y la niña aparte quiere y coopera con esas cosas. Ese tipo de situaciones son las que están allá arriba. Aunque sean vergonzosas, son reales en México. El país que quiere ocultar su realidad, pero que su realidad brilla al que quiere verla. De la maldad que hay en los hogares, de las cosas ocultas y vergonzosas que suceden a veces entre hijos e hijos. Cosas horribles, impuras, sucias, inmorales. Así está sucediendo. Entonces yo te pregunto, ¿tú sabes educar a tus hijos? ¿Sabes? ¿Tienes con qué? ¿Tienes el carácter necesario? ¿Está en ti formado el carácter? ¿Sabes cuándo disciplinarlos? ¿Sabes cuándo premiarlos a ellos? ¿Sabes cómo amarlos y llevarlos por el camino de la verdad? ¿O eres simplemente un creyente, entre comillas, dominguero, que vienes aquí o a cualquier otra religión un domingo por semana y eso es todo lo que tú abres tu Biblia? El libro lleno de sabiduría, lleno de todo lo que tú necesitas para saber educar a tu familia. Y escúcheme bien, todos los jóvenes, porque usted dirá, ¿para qué tiene que ver esto si yo no estoy casado? Tú te vas a casar un día, porque todos los jóvenes quieren casarse. Y entre más pronto de lo que tú te imaginas, vas a tener que lidiar con hijos y con hijas. Y vas a ver la realidad de aquello de lo que yo te estoy hablando. Siguiente punto. Cuarto, ¿por qué los hijos de padres evangélicos y católicos es muy difícil que se salven? Porque en su casa aprenden la indiferencia a Dios y a lo divino. En su casa se es religioso el domingo, pero en toda la semana Dios ya no es el centro de la familia. El centro de la casa es un set de televisor lleno de programas impuros, asquerosos muchas veces, que son ofensivos a la moral y a la decencia de una persona que utilice bien su razón, aunque sea. No tiene que ser religioso, ni tiene que ser cristiano. Y Dios nada más es para el domingo, o Dios para los problemas, pero los muchachos no ven a Dios en toda la semana en su casa. Es una casa en donde no hay oración, es una casa en donde no hay piedad, es una casa en donde no hay servicio, en donde no hay misericordia. Los niños no pueden ver un ejemplo vivo de la palabra de Dios. Estaba platicando el otro día con un hombre que llevaba muchos años de estar en una religión y no le sirvió para nada. Y yo platiqué con él y me dijo, fíjate que yo tengo rencor y tengo odio contra una persona que yo conozco que va a mi misma religión.
¿Usted tienes tu rencor y odio con él? Sí. Yo le expliqué que el rencor, Jesús dijo, usted no perdona, Dios no le perdona a usted. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Se quedó con los ojos abiertos. Es que a mí me habían hecho una sanidad interior, pero no me sirvió. Pero le dije, aquí dice la Biblia, que si usted no perdona, eso es voluntario, Dios no le va a perdonar a usted. Se quedó así. Y empezamos a hablar de sus hijos y de sus hijas y de su familia. Me dijo, yo estoy preocupado por mis hijos. Hay que ayudarles a mis hijos porque yo los veo que vienen en los mismos pasos de nosotros. Y yo le digo, tus hijos nunca han visto el cristianismo práctico en tu casa. Se quedó pensando. En esa noche misma, ese odio que tenía tanto tiempo, él fue a buscar a la persona que él tenía ese rencor. No lo encontró. Al otro día en la mañana estaba ahí para pedirle perdón a esa persona que le tenía rencor. Pero ¿sabes qué hizo? Se llevó a uno de sus hijos. Se lo llevó en el carro para que viera con sus ojos, ¿sí?, cómo él llegaba y se reconciliaba y le pedía perdón a esa persona. Y yo vi a ese hombre después lleno de gozo. Y lo vi lleno de paz, de la paz que no tenía. Y me dijo, ya fui, ya perdoné a esa persona. Y lo primero que hice fue me llevé a mi hija. Yo nunca le dije que hiciera eso. Dice, me llevé a mi hija y vio ahí ese perdón. Para que ella viera cómo es perdonar. Y no nada más tuviera una doctrina, una religión en su cabeza. Que nada más los domingos estuviera oyendo. Y sus hijos empezaron a ver a Dios en su casa. ¿Está entendiendo? Empezaron a ver la palabra vivida. La palabra hecha real en la carne de las personas. Y empezaron a tener no nada más una doctrina, una filosofía, sino empezaron a tener un ejemplo práctico. Y entonces esa hija ha tenido un ejemplo de él tremendo que te aseguro que le va a quedar grabado por toda su vida. Yo le dije, ¿usted hace misericordia? ¿Usted ayuda a las personas? Le pregunté a este señor. Pues no, pues sí le doy al que viene. No, digo, ¿cuántos de sus hijos han visto que usted abra su casa para recibir a una persona ahí? Dijo, nunca han visto. Sus hijos nunca han visto la misericordia. Sus hijos nunca van a tener misericordia. Ah, pero qué diferente sería que viera cómo usted agarra al pobre y no le da lo que le sobra de la bolsa cuando pasa, sino que lo tome y lo siente en su mesa, allí donde está usted, y le dé de comer en la misma mesa, etcétera, y se saque el dinero del bolsillo y le compre una despensa y lo empieza a visitar para ayudarlo. Entonces sus hijos van a ver el cristianismo en vida, y eso se les va a quedar y va a ser un ejemplo tremendo. Y él abría sus ojos y decía amén, porque él había sido solamente un indiferente a Dios y sus hijos eran indiferentes a Dios. Dios para los problemas, Dios para cuando necesito dinero, Dios el domingo, y después no hay Dios en toda la semana. Y no hay Dios, pero lo que sí hay es otras influencias y otras enseñanzas morales. Lo que sí hay son 15 horas de televisión o 20 horas de televisión a la semana, llenas de inmundicia en su cabeza, eso sí hay. Y al final, ese es el ejemplo que ellos terminan guardando. Siguiente punto. ¿Por qué los padres de hijos, los hijos de los padres evangélicos y católicos son muy difíciles de que se salven? Por los pecados que los padres se permiten y legalizan en la casa. La mayoría de las personas en este país se alarman de la droga y se alarman del alcohol. Y las mamás le enseñan a sus hijas, hija, cuidado con la droga. Y los papás le enseñan a sus hijos, hijo, cuidado con el alcohol, cuidado con matar. Y se sienten engañados, por cierto, buenos, porque no mata y no toma y no fuma. Esa es la enseñanza de las iglesias evangélicas. Ese es el resumen del cristianismo que están enseñando el día de hoy. Pero otros pecados, ellos sí se los permiten en su casa y los legalizan. Y los padres son mentirosos. Y escuchan a sus hijos, a sus padres, sus hijos, los hijos de los padres, diciendo mentiras. No estoy. El hijo ve eso y se puede mentir y se vuelve un mentiroso su hijo. Y al ratito la mamá está llorando porque su hija mentirosa no le dijo que ya tiene 4 meses de embarazo y está a punto de provocarse un aborto. ¿Quién le enseñó la mentira, papá? ¿Tú? Tú le enseñaste a mentir. Él vio que hay que ocultar la verdad en ciertas circunstancias cuando nos va a ir mal. ¿A dónde aprendió el pecado? ¿En casa? En ningún otro lugar lo aprendió. No lo aprendió de la vida, lo aprendió por tu ejemplo. Y eso a muchos no les es pecado. Mas la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así dice la palabra de Dios. Y otros pecados que legalizan en casa es la lujuria. El papá lujurioso se sienta enfrente de su set de televisor a ver los concursos de Miss México y de Miss Universo con sus ojos llenos de codicia y de lujuria. Y sienta a sus hijos de 10 y de 12 años para llenarlos de toda esa codicia, de esas pobres mujeres ahí que se exhiben como si fueran animales de exhibición ahí sus cuerpos y que creen que por eso van a valer. Y ahí están los papás viendo todo eso. Y el muchachito de 13 años, de 14 años va con él a trabajar. Y el papá todos los domingos, orgulloso como hipócrita, lleva su Biblia. Pero cuando va a trabajar ahí el niño con él, de pronto pasa una mujer, de esas que andan medio desvestidas en la calle, y el papá se voltea y le grita algo, o hace una exclamación con sus ojos llenos de impureza y sus ojos llenos de codicia.
El niño tiene 13, el niño tiene 9 y dice, yo quiero ser de grande como mi papá. ¿En dónde está aprendiendo el pecado? Lo está aprendiendo en su casa. Ese pecado de lujuria te va a condenar porque la Biblia dice, Jesús lo dijo, el hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Son palabras directamente del Señor Jesucristo. Y los papás legalizan muchos pecados en casa. Yo podría hacer una lista grande. La amargura, por ejemplo. La mamá con esa boca altera el ambiente familiar. No hay paz en la casa. Siempre se está quejando del marido. Y cuando no tiene que quejarse del marido, se está quejando de los hijos. Y cuando no tiene que quejarse de los hijos, se está quejando de la crisis económica. Y si no, amargura, amargura, resentimiento y resentimiento. Y los hijos, en vez de sentirse en un santuario, amados, en un lugar que los proteja de allá afuera, empiezan a sentirse incómodos en casa. La hija se empieza a amargar. Oye a la mamá que se atreve a hablar contra su propio esposo. Y al ratito las amarguras de la madre, la misma muchacha las trae en su corazón. Y luego esas mamás hipócritas se atreven a poner sus pies, ¿sí?, en reuniones cristianas de religión o de lo que usted quiera. ¿Ah? Y después dicen que son cristianas y se les llena la boca con el nombre del Señor Jesucristo. Y ellas son las que están tropezando a sus hijos para que se pierdan. Por su amargura, porque la Biblia dice la raíz de amargura contamina a muchas personas. Muchos pecados legalizan. A veces hay insultos en la casa. A veces hay groserías. A veces no se hablan los papás, no se habla el papá con la mamá toda la semana y los domingos están en su religión como unos hipócritas ahí, diciendo que adoran a Dios o tomando la comunión o rezando un rosario, etcétera, en la mañana con las amigas y en la tarde están blasfemando y maldiciendo en su propia casa. ¿Dónde están aprendiendo la hipocresía a sus hijos? El hijo es inteligente, el hijo piensa, el hijo va a ver eso y va a decir, bueno, esto es lo que Dios puede hacer. Este es el evangelio poderoso, este es el amor que predicó Cristo. ¿Y sabe qué conclusión llegan ellos? No hay Dios. Todas las religiones son pura mentira. Y sus hijos se vuelven ateos. Y difícil cosa es que usted hable con uno de esos muchachos para que se puedan salvar. Déjeme decirle que yo no estoy justificando a los hijos. Los mismos hijos saben lo bueno y lo malo. Si una hija quiere imitar la amargura de su madre, ella es libre para hacerlo o para no hacerlo. Pero la mayoría lo van a hacer. Y algunos hijos van a imitar la lujuria de sus padres, son libres para hacerlo o para no hacerlo. Y son más perversos todavía los hijos cuando lo llegan a hacer, déjeme decirle usted, porque ellos saben que eso está mal. Déjeme contarle lo que en una ocasión a mí me pasó. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo tenía un amigo. Ese amigo mío, teníamos 13 o 14 años, él estaba muy dolido porque su padre era borracho y su padre tenía varias mujeres en diferentes partes de la República. Por razón de su trabajo, el papá de mi amigo tenía que estar viajando todos los meses. Y entonces tenía una casa en Guadalajara y tenía otra casa en otro pueblo y en otra ciudad y así tenía muchas casas con muchas esposas y varias familias. Pero la esposa original, sí, era la mamá de mi amigo. Y entonces él sufría mucho cuando veía cómo su mamá sufría. Porque el papá no llegaba en meses. El papá no negaba su pecado y su desvergüenza. El papá no traía que comer a veces y la mamá de mi amigo sufría. Y había problemas y a ella le dolía mucho lo que este hombre le estaba haciendo y yo creo que tenía razón de que le doliera. Y mi amigo entonces se empezó a llenar de rencor contra su padre y decía, es que mi papá está haciendo muy mal. ¿Cómo es posible que él esté traicionando a mi mamá? ¿Cómo es posible que él esté tomando? Y yo recuerdo que a veces mi amigo también le gustaba tomar, estaba empezando a tomar. Y cuando él se emborrachaba, él en su borrachera, a veces pasaba por su casa y veía el carro de su papá que venía a visitar la casa. Y cuando él veía el carro de su papá que venía a visitar la casa, entonces él decía, me voy a bajar para golpear a ese hombre. Y a veces lo teníamos que sujetar entre 2 o entre 3 de nuestros amigos. Cálmate, por favor, cálmate. Es que está destruyendo mi casa. ¿Cómo puede ser tan perverso? Cuando mi amigo cumplió 20, 21 años, él era un alcohólico, él era un mujeriego y él había seguido en los mismos pasos de su padre. Exactamente aquello que él odiaba, él se convirtió. Él sabía perfectamente que eso estaba mal. No estoy justificando a los hijos. Los hijos tienen parte, pero los padres también tienen su parte y van a responder ante Dios. Mi amigo sabía que era muy malo ser borracho. Sabía que era muy malo andar adulterando. Sin embargo, cuando él creció, él se volvió borracho y él se volvió también un adúltero y no le importaban los demás. Eso quiere decir que conforme van pasando las generaciones de pecadores, son más culpables delante de los ojos de Dios. Porque si usted ya vio que su papá es borracho y que trata mal la casa y que no hay pan para comer, entonces después usted se vuelve borracho, usted es peor que él. Porque usted ya sabía lo que eso causa en el hogar. Que causa sufrimiento, que causa destrucción, que causa malestar, que causa un caos en el hogar. Lágrimas. Usted lo sabe. Y el hijo que imita al padre es peor. Y por eso la Biblia dice, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, porque son peor de culpables.
Y tú dirás, entonces todos los hijos de padres alcohólicos se tienen que volver alcohólicos. No, porque yo también he conocido hijos de padres alcohólicos que nada más de ver las maldades que hicieron sus padres, dicen, jamás yo quiero tomarme una cerveza en mi vida nunca, porque yo vi lo que el alcohol le hizo a mi padre. ¿Eso qué nos enseña y qué nos explica? Que el hombre es libre, que tiene una libre voluntad y que puede escoger entre lo bueno y lo malo. De aquí que vemos que entonces el juicio de Dios es según verdad contra aquellos, ¿sí?, que aborrecen los caminos del Señor, porque son peores que sus padres todavía. Otra de las razones por la que los padres hacen que sus hijos no quieran creer en Dios es porque los quieren hacer creer que ya son cristianos y ya son salvos. Esto es especial en las familias evangélicas, en donde le dicen a su hijo, hijito, tú eres bueno, hijito, tú eres cristiano, mi hijito no hace nada malo. Y no quiere entender usted que la Biblia dice que antes de convertirse, toda la gente está perdida en sus pecados. Y sus mismos padres los engañan. Y déjeme decirle algo en esta mañana. ¿Usted cree que su hijo es bueno? ¿Usted cree que su hija es buena? Porque va a la religión los domingos, ¿cree que son buenos? Yo le digo hoy, usted no sabe lo que sus hijos están haciendo en este momento. Usted cree que sus hijos son de una manera, pero ellos realmente son de otra manera. Y los papás son muchas veces los últimos en enterarse lo que realmente están haciendo sus hijos. ¿Cuántas sorpresas se llevan las mamás? Oh, cómo viene la vergüenza sobre de la familia cuando la hija resulta que está embarazada. Pero ¿cómo mi hija? Porque los estás viendo con los anteojos del humanismo y con los anteojos de tus sentimientos carnales y no los quieres ver a la luz de tu palabra. Tus hijos son tan pecadores como cualquier otros hijos hasta el día en que nacen de nuevo y se arrepienten de sus pecados y se entregan a seguir al Señor Jesucristo siendo verdaderamente cristianos. Si no matan o no roban, no te apures. Quizás más tarde lo van a hacer. Y tú no debes decirles a ellos que son salvos. Tú debes de decirles lo que ellos son. Debes de ser realista con ellos para que ores por ellos verdaderamente con la angustia necesaria para que ellos puedan alcanzar la bendición de Dios. Otra razón más por la cual los hijos de los padres evangélicos son muy difíciles de salvar es que sus papás nunca les han predicado el evangelio. Dicen, mi hijo nació en familia religiosa. Nosotros somos desde chiquitos, estamos en la iglesia presbiteriana. Estamos en el catecismo católico, soy cursillista, yo también, dice la mamá. Ya nacimos en la religión. ¿Y dónde dice la Biblia que tú naciendo en una religión ya es todo lo que necesitas? Para nada. La Biblia ni siquiera te habla de religión. Si tú no le predicas el evangelio a tus hijos se van a perder. Punto en esta mañana, papá. ¿Cuántas veces has hablado de fútbol con tus hijos? ¿Y cuántas veces te has sentado un día a tomar un café con ellos y predicarles acerca de su condición perdida? Y se los digo especialmente a todas las personas que suelen acudir a este lugar los domingos. ¿Cuántas veces tú que dices que tus hijos están mal, te has sentado con ellos seriamente? No nada más como acostumbran algunos diciéndoles, ay, estás mal, estás en pecado. No, ¿cuándo te has sentado seriamente, después de haber orado por ellos, a explicarles y razonar con ellos su condición perdida y enfrentarlos? Para que ellos vean no solamente su realidad, lo cual les hace mucha falta, sino para que ellos vean que tú tienes amor por ellos y te interesas en ellos. ¿Cuántas veces lo has hecho? Especialmente tú que te dices religioso. ¿Y cuántas veces has orado y has intercedido por esos hijos para que Dios te los salve? Porque mientras no estén salvos, están perdidos y van a ir de pecado en pecado. Hay una situación interesante en la mente de la gente. No sé si es algo psicológico. La gente se siente especial. Es que a mis hijos no les va a pasar. Tus hijos son como cualquier otro hijo. Y tú eres como cualquier otra persona. Eres uno más de los 5,000 millones de habitantes del planeta, de esta generación, que al rato te vas a morir y va a venir otra generación. Es todo. Es que nosotros, la familia tal es tan pecadora como la tal familia tal también. Es lo mismo. No hay diferencia. Es que yo tengo una manera muy particular de ver las cosas. Mi propia opinión es esta. Tu propia opinión no le sirve a tus hijos. A tus hijos les sirve la palabra de Dios. De opiniones está ahí en el mundo. Y el mundo está cada día peor y más perdido. Especialmente la juventud que estamos viendo allá afuera. Tú necesitas predicarles a tus hijos. Tú necesitas dejar de hablar tanta tontería, tanta cosa vana que no les sirve y ponerte a hablarles a ellos el santo evangelio del Señor Jesucristo. Siguiente punto. Muchos hijos evangélicos y católicos se pierden y a veces no quieren saber nada de Dios porque sus padres no saben ser sus amigos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza que tú no seas el mejor amigo de tus hijos! ¡Qué vergüenza debería darte a ti que tus hijos tengan que ir a buscar consejo, dirección para su vida fuera de tu casa y no contigo, papá,
y no contigo, mamá. ¿Sabes qué pasó? Perdiste la autoridad moral con ellos. Si tú tuvieras autoridad moral con tus hijos, yo te digo esta mañana, tú podrías estar, mira, ministrando los diarios. Su corazón sería un libro abierto para ti. La primera persona que ellos querrían platicar sería contigo, porque sabrían que los amas. Pero tiene más autoridad moral el jefe de la pandilla en la vocacional o en el CCH. Tiene más autoridad moral el profesor ateo que le está enseñando en la universidad. Tiene más autoridad moral para él una amiguita pervertida por ahí que se interesa más en sus necesidades que tú. Mamá, ¿por qué tú no tienes tiempo para tus hijos? Pobres papás. Siempre va a haber alguien que tenga tiempo para tus hijos si tú no tienes tiempo para ellos. Siempre va a haber un narcotraficante allá afuera que va a tener tiempo para platicar con ellos y enseñarles cómo ganarse el alimento por medio de la droga si tú no tienes tiempo. Siempre va a haber una muchachita descocada, una muchachita fornicaria o una prostituta que va a tener tiempo para platicar sus cosas con tu hija y ella le va a enseñar cuál es el camino que debe de seguir. Padre, entiende esta mañana, por favor, Dios te ha traído para esto. Tus hijos han de ser educados. Tus hijos necesitan ser educados porque sus mentes naturalmente quieren información. El problema no es si van a ser educados. El problema es quién los va a educar. Alguien les va a enseñar. Si no eres tú, va a ser un profesor ateo en la universidad. Y si no es un profesor ateo y los vuelve ateos, quizás sea un comunista y se lo lleve a la guerrilla en Chiapas. Y también le va a enseñar. Ahí están ahorita entrenando niños. Yo les vi la foto el otro día en el periódico. Niños chicos ya están ahí con sus palos, van a entrenarse a la guerrilla. ¿Entiende la realidad? Si tú no los educas, el mundo afuera los va a educar, pero no los va a educar bien. Los va a educar con toda la maldad que es característica de lo que ya está afuera. Siguiente razón por la cual los padres evangélicos son piedra de tropiezo para perder a sus hijos, porque no los corrigen bíblicamente. La Biblia enseña a tu hijo a criarlo en disciplina en su vida, en corrección, en disciplina, con un carácter disciplinado. Sí, que él sepa lo bueno y sepa lo malo, que tenga dominio propio sobre de su cuerpo, que tenga dominio propio sobre de su carácter, que no sea desenfrenado, disciplinado. Pero muchos no los quieren corregir bíblicamente. ¿Estás tú listo, verdad? Para ver que Dios corrija a tus hijos. Déjame decirte algo. Si tú no los disciplinas, afuera va a haber alguien que los disciplina. Cuando un niño, no obedece a su padre en casa, ya no va a obedecer a nadie afuera nunca. Si no obedece a la madre que lo dio a luz con dolores, lo crió y le dio de comer, no va a obedecer afuera a ninguna autoridad. Cuando el niño falta al respeto en casa, va a faltar al respeto afuera. Y afuera no van a ser como tú, de cariñosos y de consecuentes. Cuando el niño está afuera, va a haber un policía, un judicial, que va a corregir a tu hijo. Pero no lo va a corregir con amor, ni lo va a corregir con cariño. Te lo va a corregir torturándolo, dándole toques. Cuando él se vuelve un ladrón, o te lo van a corregir a golpes un día que le falta el respeto a una persona en la calle. Cuando un niño en casa no guarda respeto a sus padres, ese niño está desenfrenado. Tu hijo no te respeta, no respeta al maestro, no respeta al policía, no respeta a autoridad, no respeta a nadie. Porque lo más natural para el hombre es el respeto en casa con los que son más cercanos y nos han amado tanto y nos han querido tanto. Entonces, muchos padres hacen que sus hijos se pierdan porque se rehúsan a corregirlos y a disciplinarlos como la Biblia claramente lo manda. Siempre va a haber alguien que los va a corregir. Los van a corregir afuera. Los va a corregir la vida. Los va a corregir gente perversa y los va a hacer entrar en razón si ellos no quieren entrar en razón. Última razón por la cual los padres evangélicos hacen que sus hijos se pierdan muchas veces es lo siguiente. Porque en su casa, en lugar del centro de la vida ser Dios y ser la Biblia, el centro de la vida es el set de televisión. Verdaderamente es sorprendente que tú no te puedas dar cuenta que lo que la televisión está transmitiendo a tus hijos ahorita está destruyéndolos y está dañándolos. Solo una persona que no se ha sentado a razonar o que de veras ama mucho la maldad no puede captar la idea de que un niño de 5 años no lo puedes poner a ver violencia durante 4 horas y esperar que se comporte bien. El niño ve violencia, el niño va a cometer violencia. Y ahí está el papá, ¿sí? Y muchas veces se dice religioso, dejando a su hijo ver 30, 40 escenas de violencia por hora muchas veces en las caricaturas y después está quejándose que no sabe qué hacer con su hijo y gastándose su dinero ignorantemente, yéndoselo a regalar a algún psicólogo para que dice, es que mi hijo no cambia de conducta. ¿Cómo quieres tú que cambie tu hijo de conducta si está viendo 40 escenas de violencia y le estás diciendo que eso está bueno? Yo tengo una pequeña hija, tiene aproximadamente 3 años y medio. Hace como medio año fuimos a comer a un restaurante, mi esposa, yo y mi hija. Y en ese restaurancito de pronto había un set de televisor prendido. Yo le doy gracias a Dios que en mi casa yo no tengo y no necesito un set de televisor. Vivo muy en paz y el encargado de la educación de mi hija soy yo, ¿verdad? Y no permito que nadie le esté influenciando con ideas equivocadas, comerciales, etcétera. Y estaba ahí el set de televisor prendido
Y para variar, lo que salió fue violencia ahí. Y mi hija casi nunca ha visto una televisión, nunca se ha sentado a ver una televisión. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque yo quiero educarla a ella, yo no quiero que le eduque Televisa. Yo no quiero que a mi hija le eduque a algún homosexual o alguna pervertida cantante degenerada como las que son ahorita comunes que salen en la tele. Yo quiero educarla yo. Porque la niña me la encargó a mí Dios. Y me dio el privilegio a mí y me va a pedir cuentas a mí. Entonces yo voy a seleccionar qué educación le voy a dar a ella. Y estábamos ahí y de pronto empezó la violencia en la televisión. Estaban ahí pateando y balaceando a una persona. Y de pronto mi hija se volteó y se quedó viendo eso. Y se quedó extrañada. Y le dije, volteate, no estés viendo eso. Y después de unos días, ella me dice, ¿te acuerdas de la televisión? Ella tenía 3 años entonces. La televisión en el restaurante, sí. Y me dice, ¿está mal? Digo, sí, sí está mal. Me dice, no se aman, ¿verdad? No se dan un abrazo. Fíjese la idea de la niña. Y ella se quedó impresionada. Porque ella sabe que lo bueno es amarse unos a otros. Eso es lo que yo le he enseñado y lo que enseña la Biblia. Y cuando ella vio en la tele gente pateándose y balaceándose, inmediatamente ella entendió, eso tiene que estar mal. Tiene 3 años. Me dijo, no se aman, ¿verdad? No se dan un abrazo. Y estaba ella sorprendida. ¿Está mal? Sí, sí está mal. Claro que está mal. Pero si yo dejo a mi hija viendo la televisión, al rato lo raro se le va a hacer que la gente se ame. Y lo normal se le va a hacer que la gente se agarre a patadas y a balazos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo eso y estoy dándole mi autorización moral al programa al estar yo viéndolo y deleitándome con él. Y entonces la niña va a llegar a creer que lo correcto es golpear y que amar es algo raro y que no debe de ocurrir eso. Así es como la televisión está educando hoy a muchas familias religiosas, muchas de ellas, que dicen que aman a Dios, pero se sientan a ver tanta inmundicia que lo que se ve es que aman el pecado y aman la suciedad. ¿Cómo es posible que un padre se pueda poner a ver programas en donde violan mujeres con su familia y viendo todos esos? ¿Te deleita acaso ver eso? ¿Un ser racional se deleita en eso? Ni los animales vemos que hagan eso. Los animales no violan a otros animales. Ni los animales llegan a hacer esos actos. Y es el padre viendo todo eso. Y tú le preguntas al papá, ¿qué estás haciendo? Me estoy divirtiendo. Ah, gran diversión. Estar viendo el pecado y la maldad. Creo que por medio de esta enseñanza, tú te puedes dar cuenta, si eres honesto, qué tan pervertido estás por dentro. Qué tan alejado estás de Dios. Qué tan corrompido, qué tan manipulado, qué lavado de cerebro te ha hecho la generación actual. Ve a los comerciales ahorita. ¿Cómo no va a haber tanta gente amargada? Le pasan a usted quizás una lancha, último modelo, la lancha en Acapulco, y viene un hombre ahí subido en ella, un hombre guapo, un hombre que se siente muy feliz, y le dicen, para los hombres de éxito, las lanchas marca tal. Y tu hijo se queda viendo eso, cuando no tiene ni siquiera unos patines quizás. Y dice, yo para ser un hombre de éxito, quiero tener una lancha. Y esos son los principios que la televisión moderna está educando en los hijos. A los de la televisión no les importan tus hijos, ni la moralidad de tu familia. A la televisión le interesa vender y vender y vender y vender. Eso es todo lo que a ellos les interesa. A ellos no les interesa la salud mental de tu hija, a ellos no les interesa nada. Ve los programas de cerveza, sale un comercial por ahí, el momento carta blanca, jóvenes contentos. Y saca otra cerveza de su marca, jóvenes contentos, es la imagen. Y entonces, ¿qué digamos a entender nosotros? Para estar contento, ¿qué se necesita? Cerveza. Yo te pregunto esta mañana, ¿están contentos los que toman cerveza? ¿Sí? Vete a ver millones de hogares mexicanos. Yo he platicado muchos con ellos. Ve a ver cómo viven. Ve a ver a las señoras llorando el día que apenas le pagaron la raya, que apenas le va a alcanzar para frijoles y tortillas. Y el marido llega y ya viene borracho y se gastó todo eso en una cantina. Mira nada más cómo le lavan el cerebro a esta generación. Esta generación que no quieren atender a lo que dice la palabra de Dios por estar viendo eso. Sí, de veras el momento carta blanca. El momento carta blanca cuando chocan los muchachos y se hacen pedazos en las carreteras. Ese es el momento carta blanca. El momento feliz. Tecate. Y salen todos sonriéndose. Y esa idea, ese principio se le empieza a meter a tu hijo aquí. Y cuando es grande dice, ¿felicidad qué? Cerveza. Quiero cerveza. Pero no hay felicidad en la cerveza. No hay felicidad en el momento carta blanca. Es un lavado de cerebro que nos están haciendo en nuestro país solamente para manipularnos y sacarnos dinero y hacernos esclavos de esas sustancias para que entremos a la cultura comercial norteamericana y la gente no están haciendo nada por proteger sus hogares de esas influencias. Deja a tu hija que vea siempre en domingo. Deja a tu hija de 10 años que se siente a ver a Alejandra Guzmán. Déjala que vea a la otra prostituta que es de esa Gloria Trevi. Déjala ahí. Y vas a ver cómo se va a convertir tu hija en una prostituta igual. Al rato vas a ver a tu hija cantando eso, comportándose exactamente igual que eso, peinándose igual que ella, vistiéndose igual que ella. Y yo te pregunto, ¿por qué tu hija no quiere ser como Jesucristo? ¿Por qué tu hija no quiere ser como los misioneros cristianos? Como los mártires cristianos. Porque todo el día le estás poniendo enfrente el estándar que ella va a obedecer. Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, pura rebeldía, pura sensualidad. Tú lo que tú estás sembrando, eso estás cosechando en tus hijos.
¿Estás sembrando sexo en ellos? Por medio de la televisión, sexo vas a cosechar. Van a salir embarazadas, se te van a volver lesbianas, se te van a volver homosexuales tus muchachitos, cuando los dejes estar viendo ahí los conciertos de Michael Jackson, un homosexual conocido que últimamente, por cierto, estuvo involucrado en violar niños, en abusar sexualmente de ellos, y tuvo que pagar 5 millones, no sé cuántos de dólares, sí, por haber abusado sexualmente de un menor, porque se los llevaba a su casa y se dormía con ellos. Y mostraba tener mucho amor a los niños, pero era un perverso dentro de su corazón. Y públicamente salieron todas esas noticias en Estados Unidos y aquí en México. ¿Sí? Lo que tú siembras, eso cosechas. Violencia ven tus hijos, violentos se van a volver. Rebeldía en las comedias, brujería, al rato van a buscar la brujería como la solución a sus problemas. Es por eso que yo siempre recomiendo a todo padre de familia serio, que de veras quiera educar a sus hijos bien y quiera convertirse cristiano, que saque el set de televisor de su casa y usted va a ver la diferencia que va a haber en el ambiente de su casa. Acabo de conocer una familia, 4 grandes televisores tenían. Cristianos se decían, pero no eran en verdad, y ellos se dieron cuenta. Platicamos, les expliqué lo que la televisión hace. No fui legalista, como ahí llaman, sino algunas personas, sino simplemente les expliqué, ¿verdad? Con la razón. Usted sabe que es lógico que lo que le estoy diciendo. Ellos después sacaron, los encerraron todos los cajones ahí en un closet, y llegaron y me dijeron, no sabe el cambio que hay en nuestra casa. Ahora el cambio es precioso. Tenemos paz, tenemos más comunicación. Antes se sentaban nada más a ver la televisión y nunca dialogaban. Ahora ellos empiezan a platicar. Ahora se reúnen no para eso, sino para leer y estudiar la Biblia. Para conocer principios sólidos que van a defender a sus hijos para cuando salgan allá afuera y los quieran tentar y volver como otras personas. Están muy contentos. Y después me dijeron, nos llevamos las televisiones. Fuimos ahí cerca de la carretera. 4 grandes así, dice. Mejor preferimos agarrar unas piedras y romperlas. Estuvimos muy contentos. Los de los carros pasaban y se nos quedaban viendo como si estuviéramos locos. No importa que les digan locos. Esa familia está libre de la adicción de la televisión. ¿Y sabes quién va a empezar a educar a esos hijos ahora? Su padre y su madre con los principios de la Biblia. Eso es lo que va a empezar a suceder. Y eso es muy bueno. ¿Te da pena que te critiquen? A mí no me interesa que me critiquen. Yo voy a dar cuentas de mi hija ante Dios. Y yo no quiero que mi hija se parezca a Gloria Trevi, ni quiero que se parezca a Alejandra Guzmán, ni al montón de pervertidos y locos que están por ahí, que dicen ser los ídolos de la juventud. No me interesa. Fanático radical, dígame lo que quiera. Mi hija está creciendo bastante bien ahorita y yo estoy muy contento con ella. Y a todos los que he visto que no se dejan lavar el cerebro por los programas de la televisión, yo veo que empieza a haber una salud mental en sus vidas y tienen mucha libertad para poderse acercar a Dios y a las enseñanzas de la Escritura. Voy a terminar este estudio diciendo ahora en qué manera Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. En otras palabras, de qué manera Dios va a visitar tu maldad sobre tus propios hijos. O sea, ¿cómo vas a pagar tú el estar haciendo las cosas mal y el estar educando mal a tus hijos y a tus hijas? ¿Cómo va a ser esa visitación al juicio, del juicio de Dios? Vamos a poner el acetato otra vez. Aquí dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, tiene fuerza y poder para hacer las cosas. Es celoso, ¿sí? Celoso en el buen sentido de la palabra, como aquel marido que cela a su esposa, que quiere que esté con ella y no con otros. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, Dios va a traer el justo castigo sobre los hijos de padres pecadores que sigan en la necedad de aborrecerlo a Dios. Rápidamente, yo te quiero preguntar si tú estás listo, ¿sí?, para ver a Dios juzgar a tus hijos. ¿Estás tú, papá, que quieres a tus hijos, tu mamá, listo para ver cómo tus hijos empiezan a recibir los justos castigos que la vida les va a traer a ellos? ¿Estás preparado para ver a esos que tú quieres tanto, cómo por sus maldades van a tener terribles consecuencias en esta vida? Rápidamente voy a decir de qué manera Dios visita esa maldad. Primero vamos al libro de Oseas, el capítulo 4, el verso 6. Allí dice cómo. ¿Cuánta religión que no sirve? ¿Cuánto protestantismo de fantasía? Catolicismo de domingo no sirve. Oseas capítulo 4, verso 6. Es ahí el primer juicio de Dios contra los hijos de padres pecadores. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Marque la última parte. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios quiere proteger a tus hijos. Dios quiere cuidarlos a ellos.
Él quiere guardarlos de esas influencias y de esas catástrofes y crímenes que hay allá afuera. Pero la Biblia dice aquí que cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, entonces también Dios se olvida de tus hijos. Y si Dios se olvida de tus hijos, Dios no va a cuidar a tus hijos. Porque cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, entonces tus hijos se olvidan de la palabra de Dios. Y cuando tus hijos se olvidan de la palabra de Dios, entonces tus hijos hacen lo malo. Y cuando tus hijos hacen lo malo, se apartan de Dios. Y entonces Dios, aunque Él quisiera, ya no los va a proteger, sino los va a dejar a su propio camino. Debes de saber, Dios es un caballero. Dios no es un Dios que va a forzar a tus hijos. Dios no te va a forzar a ti en esta mañana. No te va a forzar a aceptar sus condiciones. Tú eres un ser libre. Dios no te creó a ti robot. Tú no eres una mujer robot, tus hijos tampoco. Él va a poner dos caminos delante de ellos. Ellos van a elegir el camino. Tú vas a elegir el camino hoy cuando te vayas. Cada quien va a elegir su camino. Y entonces Dios quiere bendecir a la gente. Dios la quiere cuidar, la quiere proteger. Pero déjame decirte, si tus hijos se apartan de Dios, Dios se va a apartar de ellos. Si tus hijos dicen, yo no quiero nada con Dios, ellos no van a querer nada tampoco con Dios. Entonces Dios no quiere con ellos, nada. Dios se va a apartar. Dios va a decir, me quiero acercar a ti. Y ellos dicen, no, ok, sigue entonces tu propia vida. Entonces Dios quita su protección de sobre ellos. Quita su cobertura, quita su mano, quita su bendición. Y les dice, ¿quieres andar en el pecado? Adelante. Y entonces vemos que el pecado después trae terribles consecuencias. Y cuando Dios se olvida de tus hijos, Dios no te los cuida. Y cuando tú veas a tus hijos que salen un día y de pronto son abusados sexualmente, tú vas a saber la razón. Tú te olvidaste de la ley de Dios. Ellos se olvidaron de la palabra de Dios y Dios se apartó de ellos. Y ya hemos conocido gente así. En una ocasión yo ministré a una muchacha que se apartó de Dios. Quizás su familia no le enseñó bien el camino de Dios. Y en una ocasión ella, regresando de una fiesta, la violaron. Fue a la fiesta, quizá iba vestida con ropa sensual y la muchacha con lágrimas platicó conmigo. Y me dijo, y me violaron. Y ella estaba muy dañada por lo que le habían hecho. ¿Olvidaste la ley de tu Dios? Dios también se olvidará de tus hijos. Allá afuera hay ladrones. A los ladrones no les interesa por 10,000 pesos o por 10 millones de pesos, lo que sea, darte un balazo. A ellos les interesa el dinero. Si Dios está contigo, te va a guardar. Dios va a proteger tu familia. Dios te va a proteger de cosas tremendas, de accidentes. La mano de Dios es tremenda. Tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado a ti. No sabes de cuántas cosas ha librado Dios a tus hijos, a tu familia. No sabes cuántas veces quizá ibas a chocar en la carretera y Dios hizo algo y se desvió un carro. Levante la mano el que ha recibido un beneficio de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos hoy aquí en esta mañana pueden decir sinceramente, Dios un día hizo una intervención sobrenatural a favor de mí? Y que tú te diste cuenta, aunque la gente sea incrédula, que ibas a chocar y que de pronto Dios hizo algo y no chocaste. Claro que sí. O que estabas enfermo de una enfermedad incurable y el doctor te dijo, ya no hay nada para ti y ahora de pronto tenías vida y se quitó la enfermedad. Hay gente, claro que sí. O que tus hijos, etcétera. Dios interviene y Dios cuida al hombre. Y de veras lo cuida y lo protege. Pero cuando el hombre no lo quiere seguir, el hombre respeta la voluntad. Y Dios respeta la voluntad del hombre, Dios se retira. Y entonces vienen los crímenes, vienen los asaltos, vienen los choques y vienen cosas terribles. Segunda manera en que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 14. ¿Quieres tú ver que Dios quite la protección de tus hijos? ¿Estás tú dispuesto a ver cómo de pronto los visitan terribles enfermedades? ¿Estás tú dispuesto a ver cómo de pronto el cáncer hace la aparición en tu hijo? Y después vas a estar preguntando, ¿y por qué un cáncer? ¿Y por qué una enfermedad? ¿Y por qué le sucedió esto? Porque tú no les enseñaste el camino de Dios. Nunca te interesó Dios, sino solamente para que tu enfermedad se cure. Y entonces tus hijos hicieron lo malo, se apartaron de Dios y Dios se apartó de ellos. Dios los dejó andar por su propio camino. Dios respetó la mala elección que ellos hicieron y entonces vienen las enfermedades, consecuencias, accidentes. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu hijo anda borracho, ¿no es normal que choque? Pues si anda borracho va a tener que chocar. Y si está tome y tome alcohol, es normal que le vaya a dar una cirrosis y se muera. Y también es normal que si usted es una mujer que está bien amargada, un día le pegue un infarto a los 40 años. Y si usted es un hombre glotón, es muy fácil también que le venga una enfermedad y le pegue un día una embolia en la cabeza y se muera. Porque usted se aparta de los caminos de Dios. Y entonces Dios se aparta también de usted. Oseas 4:14. Aquí dice cómo Dios visita la maldad de los padres que se apartan de su palabra. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Fíjese bien, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Ahí Dios se retira de otra forma de tus hijos. No los castiga cuando hacen lo malo. Ahora piensa esto. A ti te conviene que Dios los castigara cuando ellos hicieran lo malo, ¿cierto o no es cierto? A ti te conviene, mamá, que estás aquí, que cuando tu hijo el primer día va a robar,
le saliera todo mal, ¿cierto o no? Que iba a robarse algo y le vaya tan mal que nunca jamás vuelva él a tener ganas de robarse nada en su vida. Entonces, qué bueno es que Dios corrija. Qué bueno es que Dios castigue. Así como el padre castiga al hijo y lo disciplina para meterlo al buen camino. A ti te conviene que Dios los castigue. Qué bueno sería que la primera vez que tu hijo se iba a emborrachar, hubiera sucedido que Dios lo hubiera castigado. Que hubiera tenido una cruda tan grande y tan enorme, que le hubiera ido tan mal, que hubiera terminado tan avergonzado, que al final hubiera dicho, yo nunca jamás quiero volver a tomarme un trago. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no estás cerca de Dios, Dios se aleja también de tus hijos y no los corrige cuando ellos pecan. Y entonces, él se emborracha la primera vez y le va bien. Y se emborracha la segunda y le va mejor. Y se emborracha hasta que está enviciado y ya no puede salir de ahí, porque Dios no corrigió a tu hijo. ¿Cuánto necesitamos la corrección de Dios? ¿Cuántos de aquí estamos diciéndole a Dios, Señor, corrige a mi familia, corrige a mis hijos, haz lo que sea, pero mételos al camino? Qué tragedia cuando Dios no corrige a tus hijos. Cuando tu hijo roba un día un dulce y no le pasa nada, qué terrible, porque un día va a terminar robando un mango. Cuando tu hijo dice un día una mentira y no le pasa nada, al rato va a decir una mentira para hacer un fraude y va a terminar en la cárcel. Cuando tu hijo le hace algo malo a su hermanita, sexualmente hablando, y está chico, y no le sucede nada y no es corregido, de grande va a terminar violando a una señora, violando a una joven, y va a estar en la cárcel y quizá le van a hacer lo mismo a él, y tú lo vas a ver con tus ojos, y tus hijos van a ser destruidos. Todos necesitamos que Dios corrija a nuestras familias. Yo debo orar, Señor, corrige a mi familia. Señor, yo lo voy a corregir y tú también lo vas a corregir. Mete la mano, Señor, métele duro, que cuando haga lo malo no lo pueda ni disfrutar. Que el día que estaba para hacer lo malo no vuelva nunca a hacerlo de tan mal que le vaya. Porque un día va a pasar que si tu hijo roba y le va bien, entonces va a suceder que va a robar y lo van a matar. Simplemente. O le van a sacar un ojo de un cuchillazo o cualquier cosa. Y si tu hijo es peleonero, ¿sí? Y es agresivo y insulta a la gente, y Dios hace algo, porque Dios hace cosas tremendas, y le mueve algo ahí, y le va mal cuando insultó a alguien, qué bueno, porque va a decir, es malo insultar a la gente. Aprendió una lección de la providencia de Dios. Y qué hermoso va a ser, porque si sigue insultando a la gente, un día se va a topar con otro que no le gusta que le insulten, y quizás le va a romper la cabeza, o lo va a dejar marcada en la cara, etcétera, con un cuchillazo, y tu hijo va a estar después peor, lleno de amargura. A todos nosotros nos conviene que Dios corrija a nuestros hijos. Pero por tu pecado, y por tu maldad, y porque te alejas de los caminos de Dios, entonces Dios dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Simplemente Dios retira. ¿No quieres tú nada con Dios? Dios no quiere nada contigo. ¿Quieres tú cosas con Dios? Entonces Dios se acerca a ti. Dios no viola la voluntad del hombre. Dios siempre la va a respetar, y no va a violar la tuya, y no va a violar la de tus hijos. Tus hijos dicen, queremos el camino del mal, Él los va a dejar, pero no va a haber corrección. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que nunca les ha llegado la corrección de Dios? Por eso pecan, y pecan, y pecan, y hacen lo malo. Preferible es que tu hijo le sucediera un accidente, se quebrara unos huesos, ¿sí? Antes de que siguiera en el camino del pecado, en donde un día ya no va a tener remedio. Siguiente manera en que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. El libro de Oseas, capítulo 4, el verso 12. Aquí dice, otra manera en que tú vas a ver lo que le va a pasar a tus hijos si te apartas de Dios. En Oseas, capítulo 4, verso 12. Aquí dice lo que le pasa a los hijos de gente de Dios, del pueblo de Dios, porque está escrito para el pueblo de Dios. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y su leño le responde. Nada más quiero leer eso. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. El principio es muy claro. Eso es hechicería. Eso es brujería. Si yo le hablo un pedazo de madera y usted ve que eso me contestara a mí, ¿qué tengo yo que concluir? Eso es brujería. Eso es hechicería, eso es magia, eso es una cosa sobrenatural, anormal. No es normal que suceda eso. Aquí dice, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde. Hoy en este día hay una trampa que está atrapando a muchos de los jóvenes. Hay una seducción para la mente de muchos jóvenes. Están siendo entregados a enseñanzas falsas, a enseñanzas de ocultismo, a enseñanzas de brujería y de hechicería. Los jóvenes de familias evangélicas y religiosas, cuando ven que no hay poder de Dios en sus casas, cuando ven que los principios no tienen remedio y aplicación, ellos quieren otro poder. Ellos quieren soluciones, y ellos van a ir en busca de religiones tipo oriental. Por ejemplo, el mormonismo, que tiene mucho de hinduismo mezclado. Usted quizás no lo sabía, pero el fundador de los mormones, un hombre llamado Joseph Smith, él era un hombre muy dado a la adivinación. En los periódicos y en la historia dice que el fundador de los mormones, José Smith, le gustaba adivinar con una bola de cristal y tenía poderes paranormales, no provenientes de Dios. Él era un hombre que también practicaba la masonería. Era un hombre dado a hechicería, a ritualismo, a ocultismo. Y hoy mucha gente le tocan la puerta en su casa. ¿Quiénes son? Son los mormones. Vienen con corbatas, vienen muy sonrientes, viene uno güero y viene uno moreno, un americano con un mexicano. Y le hablan de cristianismo, pero después le llevan a usted y le introducen a rituales que no le explican lo que es, que realmente son ocultismo. Y la gente empieza a experimentar poderes, pero son poderes que no vienen de Dios. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, pero su leño le responde. Hoy en día
Muchos jóvenes están yendo al espiritismo, al espiritualismo, a la adivinación, a la lectura de las cartas, etcétera, etcétera. O están cayendo en engaños de enseñanzas falsas en las universidades, ateísmo, comunismo, etcétera. ¿Por qué? Porque están obteniendo una cierta respuesta e ignoran que es el príncipe de este mundo, Satanás, el que les está dando sus respuestas. Y los padres evangélicos tienen la culpa. Y los padres católicos tienen la culpa. Porque si de veras practicaran lo que dice la Biblia y se volvieran cristianos verdaderamente, habría poder en sus vidas. Habría soluciones en sus vidas. Sus hijos verían poder en su familia. Verían amor de Dios ahí, respuestas para su vida, pero no lo ven. Todo lo que ven es una doctrina. Todo lo que ven es una religión. Todo lo que ven es una filosofía mental. Y entonces dicen, queremos poder. ¿Y a dónde van a ir a buscar poder? Al ocultismo, al satanismo y a las sectas falsas. Qué triste va a ser cuando tus hijos vayan en pos de sectas falsas. Cuando veas a tus hijos metidos en el mormonismo, con un lavado de cerebro tipo norteamericano. Cuando veas a tus hijas quizás yéndose al espiritismo o al espiritualismo. Yo tenía hace 5 o 7 años un amigo. Juntos nos gustaba hacer ejercicio antes de que yo me convirtiera. Era muy buen amigo mío. Ese amigo junto con una pariente de él terminaron yéndose a la India en busca de la verdad. Se fueron a la India. Se fueron siguiendo un gurú, un hombre que supuestamente tenía poderes mágicos. Lo siguieron hasta la India porque él les decía que les iba a dar la verdad. Ellos eran de familias católicas. En México casi todo el mundo es católico. Nunca vieron poder, nunca vieron verdad en su casa. Y dijeron, vamos a seguir a este gurú nuevo. Se fueron a la India y llegaron allá y no se dieron cuenta que les estaban dando unas pastillas en la comida para drogarlos. Y de pronto los estaban drogando cada vez más y les estaban tratando de incitar a entregar todo su dinero a esa secta hinduista. Y entonces una de las personas se dio cuenta de que los estaban drogando en la comida. Y hablaron con uno de los líderes ahí en la secta de los gurús. Y sucedió que le dijeron, mira muchacho, ya te diste cuenta, le dijo. Y por misericordia y compasión, vete ahorita o te van a matar. Porque era una secta falsa. Era una secta de ocultismo, era una secta de satanismo. En México el satanismo está tomando mucho revuelo. No se ve en los periódicos, no se saca para no alarmar a la población, pero cada vez hay más jóvenes que están entrando al satanismo. Allá en Texas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, hay cultos y rituales satanistas de jóvenes de 13 y 15 años que inclusive matan a otros hombres para hacer sus rituales. Y déjame decirte, viene fuerte, viene duro y viene con mucho engaño. Y muchos jóvenes de familias divididas y de familias que no tienen a Dios y que no tienen principios son los que están cayendo víctimas de esa secta. Qué terrible va a ser cuando tengas que pagar un investigador privado para ver si te puedes lograr sacar a tu hijo de una secta de esa, que esté lavado el cerebro, cuando caiga bajo una enseñanza falsa, porque el cristianismo que le enseñaste no era un cristianismo real. Vamos a terminar en Oseas 4, verso 17. Una última forma en que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. El tercer abandono de Dios. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Las influencias del medio ambiente en que vivimos nosotros ahorita son muy fuertes. Papá, mamá, no es como cuando tú estabas joven. Tú cuando estabas joven, no es como es ahorita. Tú cuando eras niña, te pasaban en la televisión al conejo Bugs Bunny quizás. Pero ahorita ya no pasan al conejo Bugs Bunny. Y si te pasan al conejo Bugs Bunny, te lo sacan en pornografía o algo así. Ahorita pasan peores cosas. Antes la gente se peleaba en la calle, era 1 a 1. Si uno le llegaba a pegar a otro hombre por la espalda, le decían que era un cobarde, nadie le volvía a hablar. Ahorita las peleas ya no son así. Son 15 contra 1 y con cuchillos. Y después de que lo matan, todo el mundo exalta a los malvados y a los cobardes que hicieron eso. Los valores han cambiado. Reacciona, sal de tu pequeño mundo. Hay influencias fuertísimas, ¿sí? Hay emociones fuertísimas que les están siendo ofrecidos a tus hijos. Ahorita hay 500 veces más oportunidades para el pecado que cuando tú eras jovencito. Ahorita el cine es casi pornográfico todo en su totalidad. Los puestos de periódicos te ofrecen hechicería y brujería y recetas para la magia negra. Ahí mismo lo puedes comprar y no necesitas ser mayor de edad. El alcohol, la droga te la venden en la calle como si fueran caramelos, como si fueran dulces. El alcohol lo ves en todas las casas, todos los papás casi se están volviendo borrachos y alcohólicos. La lujuria, la maldad, viene una influencia tremenda sobre el ambiente. Tus hijos necesitan la protección de Dios. Pero cuando tus hijos son necios, la palabra del Señor se cumple, lo acabamos de ver. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Tu hijo gusta ir en pos de sus propios ídolos. Un ídolo en la Biblia es definido como aquello que ocupa el lugar de Dios, como aquello que viene a ser más importante para ti que Dios. Eso es tu ídolo. Tu ídolo puede ser un muñeco, tu ídolo puede ser un hombre, tu ídolo puede ser una estatua, tu ídolo puede ser una imagen, tu ídolo puede ser una religión, o tu ídolo puede ser el dinero. Pueden ser muchos tus ídolos. La Biblia define un ídolo como aquello que para ti es más importante que Dios. Si tu hijo tiene ídolos y tú tienes ídolos en tu corazón, si para ti es más importante el dinero u otras cosas que Dios, entonces Dios va a apartarse de sus hijos y los va a dejar ir en pos, ¿sí?, de sus propios pensamientos y de las influencias del medio ambiente. Ahora en México
Viene el Tratado de Libre Comercio, ya lo hemos firmado como país. Cuando venga el Tratado de Libre Comercio, no va a venir solo. El Tratado de Libre Comercio va a traer dinero, pero el dinero no va a venir solo. Ese dinero va a traer todos los vicios de la cultura americana. Pronto vas a ver por aquí los casinos, seguramente, en donde las muchachas van y se prostituyen por dinero. Pronto vas a ver aquí en México la mafia que controla los casinos. Vas a ver a los zares de la droga italianos, quizás que están en Nueva York. Todo eso va a venir a México. Va a venir dinero, yo te lo aseguro, pero el dinero va a tener un precio alto para nuestro país. Van a venir oportunidades de trabajos, entre comillas. Y tus hijos, que su Dios es el dinero, se van a ir en pos de trabajos equivocados. ¿Quién sabe en dónde terminen tus hijas? Quizás en bailarinas, sí, para cabarets. Quizás vayan a vender droga, algunos de los tuyos. Se está convirtiendo en un negocio de veras. Yo cada vez en la ver pública me encuentro más personas que están involucrados de una y otra forma en la venta de drogas. Es un negocio común ya. Tus hijos se van a meter a eso. Y tú ya sabes cómo terminan los narcotraficantes. Terminan muertos. Si no se matan entre ellos, los mata la justicia. Ya tenemos el ejemplo de Pablo Escobar allá en Colombia, que era el zar de la droga. Él terminó muerto. Tus hijos van a ser dejados ir en pos de sus ídolos. Si tu hija lo más importante es la vanidad, Dios la va a dejar. ¿Quieres vanidad? Adelante, vete con tu vanidad. Pobres de las muchachas vanidosas, qué fácil las engañan los hombres. La muchacha vanidosa no necesita más que un hombre le hable 2 o 3 palabras para lograr de ella lo que quiera. Porque la vanidosa quiere que le estén adulando, que le estén halagando. Para eso se viste, para eso vive, para la adulación, para el aplauso de los demás. Si tus hijos son hombres materialistas, Dios los va a dejar ir en pos del materialismo. Adelante, gana todo el dinero que quieras. Pero quizás van a perder su propia alma al tratar de ganar el mundo para ellos. Dios los va a dejar en pos de sus propios ídolos. En el libro de Romanos, capítulo 1, ahí dice la palabra de Dios que a los que no siguen al Señor y no lo toman en cuenta, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira cómo dice allí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjese arriba, a los que no aprueban tener en cuenta a Dios, a los que no toman en cuenta la Biblia, los caminos de Dios, ¿qué hace Dios con ellos? Dios los deja otra vez, como te lo dije hace rato. Los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Déjame decirte en esta mañana para concluir, puede quitarlo, ¿sí? Que lo peor que te podría a ti pasar es que Dios te entregue una mente reprobada. Tú no sabes el potencial de maldad que hay dentro de tu propio corazón. Tú, amigo que estás hoy aquí, seguramente te ha pasado que te ha venido una idea horrible a tu cabeza y te has asustado. Y tú has dicho, ¿por qué me vino esa idea tan horrible? Quizás sobre de matar a alguna persona o de cometer una gran perversidad. Muchas veces es tu propio corazón. Ahí está tu corazón lleno de maldad, tu corazón lleno de malas cosas, que si Dios quitara su protección y su bendición de sobre de ti, esas cosas empezarían a tomar vida y las terminarías haciendo. Muchas señoras han dicho, un día pensé que matara yo a mi hijo. Me lo han venido a una plática, a una consejería pastoral. Y me vino a la cabeza que yo podría matar a mi hijo. Y me vino a la cabeza eso y me horrorizó, sí lo horroriza. Pero muchas veces eso sí proviene de su propio corazón. Y hay quienes lo han llegado a hacer. Que Dios no te entregue una mente reprobada. Oh, tú no sabes el potencial de maldad que hay dentro de tu corazón. Si Dios quita su bendición sobre ti, si Dios quita su mano restrictiva sobre de tu conciencia, toda forma de pecado va a salir de ti. Va a ser tremendo. Mucha gente dice que no pueden ser este u otro tipo de pecador. Tú puedes ser todo pecador. Cualquier pecado en potencia está dentro del corazón del hombre. Tú puedes ser lesbiana, tú puedes ser homosexual. Quizás de pequeña tuviste relaciones de lesbianismo. Y ahorita ya se te olvidó aparentemente, pero están en tu conciencia. ¿Sabes por qué las tuviste? Porque potencialmente eres una lesbiana. Porque dentro de tu corazón hay esos malvados deseos de lesbianismo. Por eso caíste en eso. Y quizá tú eres varón y de pequeño tuviste algo de que ver con el homosexualismo. Te dijeron, no es normal, etcétera, es normal, los niños lo pueden hacer. A los 12 años, a los 10 años, a los 8 años, ¿sabes qué? Tú eres un homosexual dentro de tu corazón. Esa violencia, esa crueldad que había en ti quizás, porque te gustaba picarles a los perros con agujas, se llama perversidad, se llama crueldad. Lo peor que te puede ocurrir es que Dios te abandone a tu propia mente, que te deje regirte como tu corazón le guste. Y a los que no siguen a Dios, Él los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo tipo de maldad. Dios, ¿cómo juzgará a los hijos de los padres que no los siguen a Él? Dios los deja andar en su camino. Y al rato, tu hijo es homosexual. Y es la vergüenza de tu casa. Y aunque algunos padres conozco que no quieren reconocerlo, todo el mundo sabe que sus hijos son homosexuales. Y ellos niegan la realidad por el dolor que les causa. La vergüenza llega a tu casa. Sus hijas son inmorales muchas veces. Sus hijos son drogadictos, son pandilleros o son hasta delincuentes. Dios los ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Concluimos diciendo solamente esto. ¿Estás tú listo para ver juzgar a Dios a tus hijos? Mamá, esos hijos que tanto quieres, ¿estás preparada para ver cómo les van a acontecer todas estas cosas?
Tú dices, quizás a los míos no les van a acontecer. Ve la realidad allá afuera. Y para más testimonio, ve tu propia casa ahorita, cómo está. Dios verdaderamente visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y termino diciendo esto. No solamente en esta vida son visitadas las maldades. Hay otra vida también. Está esta vida, aquí se sufre. Pero hay otra vida, dijo Cristo, donde será el lloro y el crujir de dientes. Padre, madre, ¿estás preparado para enfrentar cuando encuentres a tus hijos en el mismo infierno? Cuando tú y tus hijos, después de esta vida, se vean cara a cara y ojo a ojo en la eternidad en el infierno. Y cuando ellos se levanten contra ti y te digan por tu culpa, porque no me quisiste enseñar la Biblia, porque fuiste hipócrita, porque no te convertiste, porque eras religioso de domingo, tú me enseñaste un mal ejemplo y me ayudaste a pecar. Porque la Biblia dice que todos los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los hipócritas, los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, los golpeadores, los amargados y los rencorosos, todos, dice la Biblia, van a tener su final en un lago que arde con fuego y azufre y no van a heredar el reino de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Vamos a meditar un momento en la palabra. Dices que tienes religión, pero no la vives en la semana. No la vives. Tus ejemplos están condenando a tus hijos. Qué terrible. Qué terrible que sean los hijos de padres evangélicos y católicos los que a veces sean los más difíciles de salvarse. ¿Qué han visto ellos de Dios en ti? ¿Qué educación han recibido en tu casa? ¿Quieres que Dios los cuide? ¿O quieres que Dios los deje andar en su propio camino? Qué horrible juicio va a venir sobre todos aquellos padres de familia que han dejado que sea una televisión con las enseñanzas de los homosexuales de Televisa y de Hollywood, actorcitos y mujercitas inmorales, los que eduquen a tus hijos y les den a ellos la filosofía y los principios por qué vivir, en vez de que sea el cristianismo. Qué crimen tan enorme están cometiendo algunos de los que están aquí, al no tener amor por sus hijos y evitar su responsabilidad moral con ellos y dejar que los eduquen otras filosofías y no el cristianismo. Qué vergüenza va a ser en aquel día cuando Dios te pida cuentas de ese hijo y esa hija que tienes y no le puedas dar buenas cuentas, sino decirle que se perdió por tu culpa. Yo sé que hay padres de familia hoy que el mensaje los ha sacudido hasta lo más profundo. Mucha religión, mucha Biblia a veces les dicen, pero no los quieren. Visiones muy serias acerca de la televisión. Y dejar que la paz vuelva a la casa, y empezarse a conocer unos a otros otra vez porque son extraños. Y hay padres aquí que tienen que volverse cristianos. Cristianos, no religiosos, porque la religión hasta este día no ha hecho nada por tus hijos. Pero la Biblia y Cristo sí van a hacer mucho por tus hijos. Yo sé que hay padres hoy aquí que están traspasados de dolor, porque ya no saben qué hacer con su familia. Si tú quieres saber qué hacer con tu familia, primero vas a tener que empezar por arreglar tu propia vida, y después vas a saber qué hacer con tu familia. Algunos de ustedes ya están viendo cumplido lo que dice la Biblia. Ya ves cómo Dios se ha apartado de tus hijos. Y les están sucediendo cosas terribles, depresiones, locuras. Se han casado con personas que no les convienen, que los atormentan nada más y los destruyen. ¿Por qué? Porque no le educaste en la palabra de Dios. Ni siquiera le dijiste cómo se escoge una mujer, un hombre. Divorcios, etcétera. Crisis. Ya no sabes cómo controlar a tu hija. Llena de pasiones, llena de deseos mundanos. ¿Sí? Lo que se siembra, se cosecha y duele. Una señora un día en una reunión de oración dijo, ella ya había conocido el cristianismo, pero clamó y gritó un día y dijo, mi pecado está siempre delante de mí cuando veo a mis 7 hijos, dijo. Porque gracias a mi mal ejemplo ahorita son drogadictos y alcohólicos y andan en las pandillas y no me obedecen. Así es.
Todos los jueves y todos los domingos, aquí se enseña el camino del cristianismo real y práctico, y con poder, y que hemos visto que cambia a los peores hijos muchas veces en corderos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Pero cuando los padres son hipócritas y endurecidos, no hay quien te cambie a ti, ni tampoco cambia a nadie, ni a tus hijos, ni nada. Juntos van a ir al infierno todos. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy has sacudido nuestros corazones. Hoy has despertado nuestras conciencias a una responsabilidad muy fuerte que todos tenemos aquí, que es criar hijos en el camino cristiano e impedir que se desvíen y darles el mejor ejemplo y educación posible, Señor. Tú hoy nos has hecho ver que tú eres Dios justo, que tú prometes que vas a visitar la maldad de cada padre sobre de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen a ti, que tú no vas a tener por inocente al culpable, que por el pecado siempre hay consecuencias de dolor, de muerte y de destrucción y de miseria. Tú nos has enseñado eso hoy, Señor. Y aquí hoy se ponen de pie delante de ti, que tú los ves, padres de familia, madres de familia, que tienen un tremendo compromiso con sus hijos, que quizás han pecado mucho y han hecho muchos errores de educación por no haber tomado en serio jamás esto, y que hoy se dan cuenta que van a dar cuentas ante ti de sus hijos. Padre, yo te quiero pedir en el nombre poderoso de Jesús, que tú pongas tu mano en cada familia, Señor, que tú pongas tu mano en cada hijo, que tú pongas tu mano sobre todas las cosas en cada padre de familia, Señor, que con sinceridad hoy se arrepiente y se compromete a ser cristiano y a guiar a sus hijos en el camino cristiano y a luchar por su familia, cueste lo que cueste, para sacarlos del hoyo en donde han ayudado a meterlos, Señor. En el nombre poderoso, precioso de Cristo Jesús, yo te pido que tú hagas esto, que respondas mi oración, que el Espíritu Santo venga e ilumine, complete la enseñanza en cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos.